Buenas noches, soy el estudiante Harold Fernando Aguirre Proaño del paralelo 64 de la Universidad UISEC de la ciudad de Quito, Facultad de Jurisprudencia. En esta noche hablaremos de las nociones generales del derecho tributario. Para esto vamos a conocer lo que es la definición o concepto de derecho tributario. Podemos indicar que el derecho tributario es una rama del derecho público que regula la creación, aplicación, recaudación, gestión y control de los tributos e impuestos. Estos son aplicados por el Estado a todos los contribuyentes. En el Ecuador, esta materia se encuentra regulada tanto por la Constitución, las leyes, los reglamentos y las resoluciones administrativas. El derecho tributario forma parte del derecho financiero, pero se enfoca en los ingresos del Estado recaudados a través de los tributos, dejando de lado una parte como son los gastos, que es un pilar fundamental también del derecho financiero. El derecho tributario se originó en Roma, con los romanos cuando imponían cargas tributarias a los bienes y transacciones, a los ciudadanos, en donde los principios no eran los que se persiguen hoy en día en la actualidad, como son el principio de equidad acorde a los derechos humanos, pero así comenzó este tipo de regulación jurídica en Roma. El derecho tributario funciona con dos partes claramente diferenciadas, que es, por un lado, el Estado que actúa como sujeto activo y el contribuyente que actúa como sujeto pasivo. A continuación veremos las características del derecho tributario. Decimos que el derecho tributario es parte del derecho público, especialmente del derecho financiero. Su norma o sus normas son imperativas, no pueden ser pactadas o negociadas entre las partes. Sigue un principio de equidad. Faculta establecer contribuciones de carácter obligatorio que están reguladas por la ley y establece sanciones o multas a los contribuyentes si no cumplen con las obligaciones tributarias. También podemos detallar que el derecho tributario está regido por principios que pueden ser constitucionales y no constitucionales. Los principios constitucionales están detallados en la Constitución de la República, que es en su artículo 300, dentro del cual podemos ver el principio de la legalidad, que nos indica que la ley puede crear tributos. Solamente la ley puede crear tributos. Este habla de que no puede haber tributos sin una ley previa que lo establezca. Hablando de ley previa que establezca el tributo, podemos hablar de la creación, modificación, extinción o derogatoria de este tributo. O sea, si no hay ley, no podemos crearlo, modificarlo, extinguirlo o derogarlo. En el caso de los impuestos, estos están establecidos en el artículo 301 de la Constitución del Ecuador. Esto solo se podrá crear, modificar, extinguir por parte de la función ejecutiva y la aprobación por parte del órgano legislativo, es decir, de la Asamblea Nacional. Otro principio que podemos encontrar en la Constitución es el de igualdad y generalidad. Todos los ciudadanos deben contribuir de manera proporcional a su capacidad económica. Las leyes son generales para todos, por lo tanto, todos tenemos la obligación de cumplirla. Además, posee concordancia con lo que indica el artículo 83, inciso 15 de la Constitución, que indica que es deber y responsabilidad de todos los ecuatorianos cooperar con el Estado. Y ojo, esto es pagar los tributos establecidos en la ley. El principio de progresividad. La carga tributaria debe aumentar en función de la capacidad económica del contribuyente. La progresividad nos indica que es un principio que ve de manera general más que de manera particular la situación. En este principio conlleva que la redistribución o el reparto de los ingresos obtenidos por el cobro de los tributos ayuda a solventar el gasto público, es decir, el gasto estatal, lo cual beneficia a todas las personas, a quienes hayan pagado más o a quienes hayan pagado menos tributos. El principio de no confiscatoriedad. No se puede imponer tributos que anulen o despojen totalmente al patrimonio del contribuyente. Principio de eficiencia y simplicidad.
El sistema tributario debe facilitar el cumplimiento de las obligaciones y optimizar la recaudación. Así podemos detallar que la eficiencia, el principio de eficiencia, este se refiere a que hay que cumplir adecuadamente con la recaudación de cada uno de los tributos, ya que no se debe mantener tributos cuya recaudación resulte más costosa que los recursos que esta misma proporciona. Y el principio de simplicidad administrativa. En este podemos observar desde dos puntos de vista. El primero, en que la normativa tributaria debe ser fácil de comprensión tanto para el ciudadano o contribuyente, así como para el Estado. Y el segundo punto se centra en los procedimientos de liquidación y pago de los tributos, que estos deben ser de bajo costo para la administración tributaria. El principio de la irretroactividad. Este manifiesta que no puede aplicar la retroactividad tanto en el perjuicio como en beneficio de los contribuyentes. Otro principio es el principio de equidad. Este principio se refiere a que debe existir un equilibrio tanto para el ciudadano como para el Estado, en el que el Estado no puede exigir al contribuyente que pague más de lo que pueda, así como el ciudadano no puede exigirle al Estado que dé más beneficios, sino de los recursos suficientes provenientes de los impuestos. Principio de transparencia. El principio de transparencia se relaciona a la actuación del Estado hacia los contribuyentes, en el que este, refiriéndose al Estado, no puede ocultarle absolutamente nada a los contribuyentes. Este principio, a su vez, podemos encontrarlo en el artículo 30 del Código Tributario en los numerales 1, 2, 5, 6, 7 y 8. Principio de suficiencia recaudatoria. Básicamente nos habla de la naturaleza del tributo, de que éste debe servir como ingreso para solventar el gasto público. Ya hablamos de los principios de carácter constitucional. Ahora hablaremos de los principios de carácter no constitucional. Esto, como les manifesté, se encuentra detallado en el artículo 5 del Código Tributario y son el principio de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad y retroactividad. Como se pudieron dar cuenta, varios de estos principios ya los hablamos. En esta ocasión nos quedan dos principios por detallar, que son el de igualdad y el de proporcionalidad. El principio de igualdad. Este consiste en que todos los contribuyentes deben recibir un tratamiento similar frente al hecho imponible y la misma condición económica. Es decir, todos somos iguales siempre y cuando nos encontremos frente a las mismas circunstancias económicas. Por ejemplo, si nos acercamos a una cafetería y una persona pidió un café y un croissant y nosotros pedimos la misma porción o los mismos productos, tanto la una persona como la otra van a pagar la misma cantidad por el valor agregado, que en este caso sería el IVA. El principio de proporcionalidad. Por último, hablaremos del principio de proporcionalidad. Este se tiende a confundir con el principio de progresividad. Mientras la progresividad se ve de manera general, la proporcionalidad se ve de manera individual. Esto se refiere a que la fijación de los tributos debe ser proporcional a la manifestación de la riqueza del contribuyente. Y como vemos, esta manifestación de riqueza es fácil de manifestarla, ya sea en el consumo, en el patrimonio, en la renta o utilidad del contribuyente. Y bien acabamos de ver los principios tributarios en el Ecuador, como se indicaba anteriormente, los encontramos en el artículo 5 del Código Tributario. A continuación, vamos a ver qué es un tributo. Un tributo es una obligación de pago de una cierta cantidad de dinero a la administración pública, ya sea al Estado, a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos, por parte de los ciudadanos y las empresas. Este pago se realiza a consecuencia de haber llevado a cabo un hecho con el que la ley considera que se debe contribuir a los servicios públicos. Estos tributos constituyen la principal fuente de ingreso del Estado. De esta definición se pueden extraer tres características que tiene todo tributo. La primera característica es que todo tributo es obligatorio, debe pagarse por ley. Es dinerario,
Esto quiere decir que se paga con una cierta cantidad de dinero. Y por último, es contributivo. Esto quiere decir que se paga para contribuir con los servicios públicos. Dentro de la clasificación de los tributos en el Ecuador podemos detallar que existen tres tipos de tributos: los impuestos, las tasas y las contribuciones. Los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Son tributos obligatorios sin contraprestación directa. Estos son pagos obligatorios que se realizan sin que el contribuyente reciba un beneficio específico de forma directa. Son los más importantes para el Estado, ya que representan más de la mitad de los ingresos públicos. Dentro de ellos distinguimos los que son directos y los que son indirectos. Los impuestos directos son los que se pagan en función del dinero que uno gana y del patrimonio que uno posee. Están pensados para que quienes ganen más dinero contribuyan más al Estado. Es decir, los ricos pagarán mayor cantidad de dinero que los pobres. Los principales impuestos directos en este caso son el impuesto sobre las sociedades, impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuesto sobre las actividades económicas y el impuesto sobre bienes inmuebles. Por el contrario, los impuestos indirectos gravan hechos concretos independientemente de la identidad y de las circunstancias concretas de la persona que lo realiza. Es decir, los pagamos todo el mundo por igual, independientemente del dinero que uno posee. Los principales son el IVA, impuesto de valor agregado, que se paga cada vez que uno compra un producto o contratamos un servicio, y los impuestos especiales que se pagan por consumir determinados productos, como pueden ser el alcohol o el tabaco. Aquí podemos detallar algunos impuestos como son el impuesto al valor agregado, IVA, que está detallado en la Ley de Régimen Tributario, artículo 52, el impuesto a la renta, detallado en la Ley de Régimen Tributario Interno, artículo 37, el impuesto a los consumos especiales, o ICE, Ley de Régimen Tributario Interno, en el artículo 75 y siguientes. A continuación, vamos a hablar sobre qué son las tasas. Son pagos por servicios específicos prestados por el Estado. Ejemplo, tasas por emisión de documentos oficiales. Estas están detalladas en el COTAD, en el artículo 568 y siguientes. En sí, las tasas son tributos que pagan las personas al Estado por realizar un hecho que les beneficie personalmente. Por ejemplo, las personas pagan tasas al ayuntamiento por la retirada de la basura o por poner un puesto de frutas o un negocio en la plaza del pueblo o de la ciudad. También se pagan tasas por disfrutar de un servicio procedente del Estado, como pueden ser las universidades públicas, en las que los estudiantes deben pagar una tasa universitaria para poder matricularse e ir a clases. Las contribuciones. Las contribuciones son tributos destinados a la ejecución de obras públicas que se benefician o que benefician a ciertos contribuyentes. Por ejemplo, la contribución por mejoras en obras municipales. Esto podemos encontrar en el artículo 577 del COTAD. Las contribuciones especiales son tributos que surgen por un hecho de que varias personas se ven beneficiadas de la obra pública o de la ampliación de los servicios públicos. Se pagan estos tributos porque las personas que se benefician por estas obras públicas ven cómo aumenta el valor de sus bienes. Un ejemplo lo tenemos cuando un ayuntamiento o una alcaldía arregla una acera o el alumbrado de una calle, de la que se benefician principalmente un grupo de vecinos. Este grupo de vecinos pagará estas contribuciones especiales, ya que verá cómo aumenta el valor de su vivienda al encontrarse en una calle en perfectas condiciones. La administración tributaria. Las principales entidades que están encargadas de la administración tributaria en el Ecuador son el Servicio de Rentas Internas. Esta es la principal entidad recaudadora del impuesto o de los impuestos nacionales. El
está basada en el Código Tributario, artículo número 13. Los gobiernos autónomos descentralizados o GAT administran tributos locales como el impuesto predial. Tiene su base legal en el artículo 486 del COTAD y siguientes. La aduana del Ecuador o SENAE gestiona tributos aduaneros y tenemos su base legal en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, artículo 123 y siguientes. Dentro de lo que son los tributos, vamos a ver lo que es el procedimiento tributario en el Ecuador. Determina que existe un procedimiento tributario en el cual comprende determinación de tributos. El contribuyente puede autoliquidar o ser fiscalizado por el SRI, de acuerdo a lo que establece el artículo 84 y siguientes del Código Tributario. En la revisión y fiscalización, el SRI puede auditar declaraciones, lo cual está en el Código Tributario, artículo 92 y siguientes, y la última es la impugnación de tributos. Existen recursos administrativos y judiciales, como es el Código Tributario, artículo 115 y siguientes. También podemos establecer, con relación a los tributos, que existen infracciones o sanciones tributarias, dentro de las cuales pueden ser contravenciones o delitos. Las contravenciones, que son incumplimientos menores, como errores en las declaraciones tributarias, las cuales las encontramos en el artículo 91 del Código Tributario, y los delitos tributarios, como son la evasión fiscal, defraudación tributaria, entre otros, los cuales están en el artículo 298 del Código Tributario y en el COIP. Las sanciones de estas serán multas y penas privativas de la libertad. Tenemos como referencias legales de los temas tratados la Constitución de la República del Ecuador, el Código Tributario, en sí la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y su reglamento, el Código Orgánico de la Organización Territorial Autónoma y Descentralización, en este caso el COTAD, el Código Orgánico Integral Penal COIP en relación a los delitos tributarios, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que es el COPSI. Espero que con esta exposición cada uno de ustedes haya comprendido cuál es la noción del derecho tributario, así como los tributos, su clasificación, y que esta clase les sirva para una mejor comprensión de estos temas. Muchísimas gracias.